Ah, hola, buenos días, compañeros. Mi nombre es Alejandro Guevara Márquez y en esta ocasión vamos a revisar el tema de insuficiencia renal crónica y de síndrome urémico en un contexto de urgencias. Entonces, vamos a comenzar, nada más un momento en lo que cambia. Ahí está. Bueno, ¿cuál va a ser el contenido? Vamos a ver una pequeña introducción, básicamente la definición y la epidemiología. Vamos a hablar de la fisiopatología. Nos vamos a centrar principalmente en las manifestaciones clínicas. Vamos a hablar del abordaje diagnóstico y de su manejo inicial. Empezando con las definiciones, pues bueno, una enfermedad renal crónica se define como la presencia de alteraciones funcionales o estructurales con una duración mayor a 3 meses. Eh, Esta alteración funcional o estructural puede ser definida con diferentes criterios, que son justo los que les muestro en pantalla. Cualquiera de estos 5 nos va a hacer, bueno, va a hacer que un paciente sea diagnosticado con enfermedad renal crónica siempre y cuando su duración sea mayor a 3 meses. Una tasa de filtración de glomerular menor a 60 mililitros por minuto, o una albuminuria mayor o igual a 30 miligramos por 24 horas, o una relación albumina-creatinina, mayor o igual a 30 miligramos por gramo. También puede ser por una alteración del sedimento urinario, llámese una hematuria, piuria, cilinduria, o alguna alteración histopatológica o alguna alteración en un estudio de imagen. También algunas alteraciones patológicas ya diagnosticadas pueden ser patologías glomerulares, tubulointersticiales, vasculares o una patología quística. Por otro lado, también los pacientes que hayan recibido un trasplante renal van a quedar dentro de esta definición. La enfermedad renal crónica se va a clasificar en diferentes estadios según la clasificación de CADIGO. Podemos distinguir en total 5 estadios y el estadio 3 tenemos 2, el A y el B. Esto va a depender de la tasa de filtrado glomerular. Por estas mismas alteraciones funcionales y estructurales es que se explica por qué podemos tener una enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular mayor a 60 mililitros por minuto, porque puede ser que no tengamos ese criterio de menor a 60, pero si tenemos alguna otra alteración estructural o funcional, pues también se le clasifica como enfermedad renal crónica. En esta presentación nos vamos a centrar en el estadio 5, que es la enfermedad renal que va a estar presentando el síndrome urémico. También se clasifica en 3 estadios de acuerdo a los niveles de albuminuria, en estadio A1, A2 y A3, respectivamente. En el A1 es menor a 30 miligramos por día, en el estadio A2 de 30 a 300, que sería una microalbuminuria, y del estadio A3 sería una macroalbuminuria cuando es mayor a 300 miligramos por día. En cuanto al síndrome urémico, lo podemos considerar como un síndrome clínico que se caracteriza por la elevación de la urea y de otros metabolitos en la sangre, asociado con alteraciones hidroelectrolíticas, hormonales y metabólicas que se desarrollan en paralelo al deterioro de la función renal. Es decir, el síndrome urémico no solamente involucra la elevación de todos estos productos de retención por un riñón que es insuficiente, sino también a las alteraciones propias de la insuficiencia renal en estadio terminal. Este síndrome urémico se suele manifestar cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 10 mililitros por minuto, aunque se puede presentar con una tasa entre 10 y 15, principalmente en los pacientes que tienen diabetes, o en el contexto de una lesión renal aguda, también se puede presentar con valores menores en la tasa de filtración, con valores mayores de la tasa de filtración glomerular. Eh, en cuanto a los valores de laboratorio que se relacionan con el síndrome urémico, específicamente con el BUN, este BUN por lo general es mayor de 100 en un contexto de una enfermedad renal crónica, y en una lesión renal aguda puede ser con valores menores, de 70 a 80. Aunque bueno, más adelante vamos a revisar estos valores de laboratorio, que no necesariamente se relacionan con la presentación clínica o con la presencia de este síndrome. Bueno, estos productos que van a ser retenidos, que son estas toxinas urémicas, las principales son la urea, la hormona paratiroidea, la beta-2 microglobulina, las poliaminas, los productos avanzados de la glucación, las guanidinas, el oxalato, el fósforo, homocisteína, indoles, ácido fenilacético, ácido furanpropiónico, trietilamina y cresoles. Son algunos, pero en realidad se han caracterizado más de 150
No de todos los productos se ha identificado el efecto que tiene la fisiopatología, pero al menos sí se han identificado 150 y no van a ser solo, no son solo 150, se cree que son decenas, incluso muchas más moléculas implicadas en este síndrome. En cuanto a la epidemiología, pues en cuanto a México, en 2017 se encontró una prevalencia de enfermedad renal crónica del 12.2% y se atribuyeron un total de 51.4 muertes por cada 100,000 habitantes en ese año. En Estados Unidos, bueno, no logré encontrar datos epidemiológicos sobre la enfermedad renal terminal en México, pero al menos en Estados Unidos tiene una prevalencia del 0.2% de la población general, entonces realmente es un porcentaje bastante importante. Otros datos que son de importancia es que a nivel mundial, 2.6 millones de personas recibieron una terapia sustitutiva y se estima que casi 2.2 millones de personas murieron de manera prematura al no tener acceso a esta terapia sustitutiva. Es decir, casi la misma proporción que lo recibió, la misma cantidad no tuvo la capacidad, no tuvo el acceso a esta terapia. Que recordemos, la terapia de sustitución renal involucra la diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis, y al trasplante renal. En cuanto a los factores de riesgo asociados con la enfermedad renal crónica y por tanto con el síndrome urémico, pues va a ser la diabetes, que va a ser la principal etiología de la enfermedad renal crónica terminal, pero también, importantemente, la hipertensión. Otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, llámese lupus eritematoso, esclerodermia, las vasculitis sistémicas, entre muchas otras enfermedades pueden generar enfermedad renal crónica. Infecciones sistémicas, VIH, hepatitis B y C, exposición a nefrotóxicos, que pueden ser como los fármacos, aminoglucósidos, AINES, remedios herbolarios, litio, también las infecciones del tracto urinario complicadas, recurrentes, principalmente cuando hay obstrucción, hidronefrosis, o cuando hay pielonefritis, los litos renales, cuando hay obstrucción del tracto urinario, cuando hay malignidad, obesidad, una nefrectomía, cuando hubo antecedentes de lesión renal aguda. Esto, recordemos, dependiendo del estadio de la lesión renal aguda, los estadios más avanzados, 2 y 3, por lo general van a tener repercusiones a largo plazo. Lo de estadio 1, si se trata adecuadamente y demás, no genera complicaciones a largo plazo. Otros factores de riesgo puede ser el fumar, el uso de drogas intravenosas como cocaína o heroína, que se relacionan en parte con esta disminución en la perfusión renal, historia de una nefropatía familiar, que tenga mayor a 60 años, que sea de un grupo étnico diferente a la etnia blanca, que tenga, bueno, que viva en pobreza, que tenga pobre educación y algunos factores genéticos asociados como los alelos de APOL1, enfermedad de células falciformes, la enfermedad de poliquística autosómica, el síndrome de Alport, las anormalidades congénitas del riñón y del tracto urinario y otras causas familiares. Pero pues estas no son tan importantes como veremos más adelante. Las principales, como les comento, va a ser en cuestión de enfermedad renal crónica, pues diabetes e hipertensión. La diabetes representa el 42% de los casos, la hipertensión el 25%. Otras enfermedades como la glomerulonefritis va a representar el 11%, la enfermedad intersticial el 3.8%, la uropatía obstructiva de 2.8%, las neoplasias el 1.7%. Pero recordando que el síndrome urémico no solamente se va a presentar en un contexto de una enfermedad renal crónica terminal, sino también se puede presentar ante una lesión renal aguda grave. Entonces, tenemos que considerar toda la etiología de esta lesión renal aguda, que ya lo vimos en la clase pasada con Naomi, que vimos básicamente las causas prerrenales, intrarrenales y porrenales, pues hay que considerar todas estas etiologías y que también pueden generar el síndrome urémico. Bueno, dentro de estas patologías intrarrenales de una enfermedad renal crónica, pues realmente son muy extensas, hay muchísimas etiologías, solo por mencionar algunas de las más representativas. Dentro de la enfermedad renal primaria tenemos a la glomerulonefritis membranoproliferativa, a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, a la nefropatía por IgA y a la poliquistosis renal.
En cuanto a enfermedad sistémica, pues, por mencionar algunos, el lupus eritematoso, el síndrome de Wood-Pastur, el síndrome urémico hemolítico, la vasculitis por ANCA, el mieloma múltiple, la amiloidosis, pero en general recordar que las principales causas va a ser la diabetes mellitus y la hipertensión arterial sistémica, que progresa en enfermedad renal crónica terminal, y también pues todas las causas de lesión renal aguda grave. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, pues del síndrome urémico básicamente va a estar ocurriendo en un contexto de una insuficiencia renal terminal o de una lesión renal aguda. Esta disfunción provoca una retención de los metabolitos por la incapacidad del riñón de excretarlos o de metabolizarlos. Va a tener consecuencia en prácticamente todos los sistemas corporales. O sea, imagínense todas estas toxinas que se han descrito, estos más de 150 productos que se retienen, van a tener efectos biológicos y bueno, de manera sistémica en muchísimos órganos, ya lo veremos en las manifestaciones clínicas. Podemos clasificar a estas sustancias en dos categorías, las toxinas urémicas y los productos de retención urémica. Producto de retención urémica, pues van a ser todas las sustancias que en el contexto de una insuficiencia renal terminal o en el contexto de una lesión renal aguda van a comenzar a acumularse por esta incapacidad para ser excretados, y una toxina urémica pues va a ser parte de estos productos de retención urémica, pero que se ha establecido su efecto biológico de citotoxicidad. Bueno, en cuanto a la progresión de la insuficiencia renal, me pareció pertinente agregarlo en este caso para pues tener este contexto de cómo es que se progresa desde una enfermedad renal crónica hasta un estadio terminal. Tenemos un daño del parénquima renal, sea por la etiología que sea, pero bueno, esto va a variar dependiendo de la etiología, la velocidad de la progresión, pero en general tenemos este daño renal que va a generar una hiperfiltración compensatoria de las nefronas restantes. Entonces, esta hiperfiltración va a conllevar una hipertensión glomerular. Esta hipertensión va a generar fibrosis y esta fibrosis va a generar una disminución de la función renal. Es decir, las nefronas que nos quedaban de reserva, que no se habían afectado, comienzan a compensar, pero al final esta compensación no puede seguir funcionando porque se progresa a fibrosis, y entonces estas nefronas que compensaban ahora van a estar dañadas y necesitamos de más nefronas que estén compensando. Este sería el círculo vicioso que mantiene a la disfunción renal y que permite progresar hasta una insuficiencia renal terminal. Los productos urémicos per se van a generar nefrotoxicidad. También hay lesiones isquémicas, inflamación, daño tubular y daño glomerular que en conjunto generan esta progresión. La proteinuria también va a generar un rol importante porque genera fibrosis tubulointersticial. Ahora, como les comentaba, el síndrome urémico no solamente involucra la retención de productos urémicos, sino también está en función o surge en paralelo a la disfunción renal. Entonces, recordando un poco la fisiología renal, podemos entender todas las manifestaciones clínicas que en conjunto van a estar combinándose con el síndrome urémico. Es difícil a veces determinar si las alteraciones que está presentando el paciente en un contexto de síndrome urémico son solamente por las toxinas urémicas o si se deben en conjunto con la disfunción renal de otras de sus funciones, pero en conjunto se consideran que forman parte del síndrome. Entonces, de estas funciones que normalmente realiza el riñón, pues tenemos la homeostasis ácido-base, el equilibrio hídrico, el equilibrio de los electrolitos, la excreción de metabolitos y la función endocrina. Entonces, si hay falla en la homeostasis ácido-base, pues nos va a conllevar una acidosis metabólica por la disfunción renal y también por la acumulación de ácidos orgánicos, porque no se están excretando. Esta acidosis metabólica nos va a generar hiperventilación compensatoria, anorexia, estupor e insuficiencia cardíaca congestiva. Esta insuficiencia cardíaca se debe a que la acidemia provoca una disminución de la respuesta cardíaca. Entonces, al no funcionar de manera correcta ante los estímulos, pues comienza a acumularse, comienza a disminuir la fracción de eyección. En cuanto al equilibrio hídrico, pues nos va a generar sobrecarga de líquidos. Clínicamente, pues lo podemos observar como el edema periférico, pero en un contexto de urgencias va a ser más importante cuando nos refiramos principalmente al edema agudo de pulmón
o a los derrames pericárdico o derrame pleural. En cuanto al equilibrio electrolítico, pues las alteraciones más importantes que vamos a encontrar va a ser la hipercalemia y la hiperfosfatemia, porque no se están excretando. Y en cuestión a la disminución de la excreción de los metabolitos, pues todos estos productos de retención urémica van a tener diferentes efectos, los vamos a ver más adelante en las manifestaciones clínicas, pero recordando algunos de los efectos principales es la diátesis hemorrágica. Estas toxinas urémicas van a generar una reducción de la adhesión plaquetaria y, por tanto, mayor probabilidad de sangrado. Ahora, en cuanto a la función endocrina, pues las principales funciones es la producción de la 1,25-hidroxivitamina D y de la eritropoyetina. Si hay una disfunción, tenemos anemia y tenemos la disfunción de la disminución de vitamina D nos produce hiperparatiroidismo secundario con hipocalcemia e hiperfosfatemia, lo cual nos genera osteodistrofia y calcificación metastásica, que veremos un poco más adelante. En cuanto a la inflamación sistémica progresiva, esto es en el contexto de una enfermedad renal crónica que nos está generando un estado proinflamatorio sistémico que genera repercusión vascular y desnutrición por el estado hipercatabólico. En cuanto a la enfermedad vascular, pues va a ser muy relevante porque de hecho la principal causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica va a ser los eventos cardiovasculares. Entonces, esta va a ser bastante importante tenerlo en consideración. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas del síndrome urémico, pues tenemos la presencia de náusea, vómito, anorexia, pues esto es directamente atribuible a las toxinas urémicas. En cuanto a la fatiga, es más atribuible a la anemia concomitante. Tenemos pérdida de peso por el estado hipercatabólico. Tenemos prurito por la acumulación de hidroxiapatita y pirofosfato de calcio a nivel cutáneo. Tenemos espasmos musculares por los desbalances hidroelectrolíticos, cambios en el estado mental, en el contexto de una encefalopatía urémica que veremos más adelante, alteraciones visuales, sed excesiva, podemos tener, pues como ya lo mencionamos anteriormente, anemia, acidemia, desequilibrio hidroelectrolítico episodios de hipoglucemia, pues en los pacientes que están recibiendo tratamiento con insulina, bueno, por tener diabetes mellitus, y pues esto básicamente se produce porque una insuficiencia bastante grave genera un aumento en el tiempo de vida media de la insulina. Esto es debido a que está disminuyendo su excreción. Tenemos otras manifestaciones a nivel cardiovascular, hematológico, endocrino, gastrointestinales, cutáneas, osteomusculares, neurológicas, nefrológicas y pues la desnutrición. Los vamos a ver poco a poco cada uno, pero recuerden este cuadro clínico característico de los síntomas pues un poco inespecíficos, pero que son clásicos que presenta un paciente con síndrome urémico. Otra cosa que tener en cuenta en este síndrome es que hay muchísimas manifestaciones por todas estas toxinas que se están generando, por toda esta disfunción renal, pero que suele ser muy distinto entre los diferentes pacientes, suele ser un cuadro heterogéneo y algunas manifestaciones suelen ser más importantes en unas que en otras. Ahora, en cuanto al aparato cardiovascular, lo principal, lo característico va a ser la pericarditis urémica. Esta pericarditis urémica se dice que es una pericarditis metabólica por el efecto tóxico y entonces va a tener ciertas particularidades. Por ejemplo, los hallazgos electrocardiográficos típicos de elevación generalizada del segmento ST, pues no van a ser tan característicos, porque no hay afectación tanto a nivel epicárdico. Entonces, sería la principal diferencia. Pues también puedes venir acompañado de fiebre y dolor pleurítico. El derrame pericárdico puede ser por la misma pericarditis o en un contexto de una sobrecarga de volumen, por una falla en el control de los líquidos. También la disminución de la contractilidad miocárdica por la acidemia, la estenosis valvular en un contexto de esta calcificación metastásica de la que les hablaba, que vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente este calcio se deposita en las válvulas, esto genera rigidez y la rigidez conlleva la estenosis. También hay hipertrofia del ventrículo izquierdo y esto es multifactorial, se debe a una rigidez del vascular, de la vasculatura sistémica, a la aterosclerosis que ya habíamos visto que se debe a esta inflamación crónica y la calcificación de las arterias coronarias. Todo esto en conjunto conlleva la hipertrofia del ventrículo izquierdo.
También se pueden encontrar arritmias por la alteración electrolítica o la acidosis, aterosclerosis por la disfunción de las partículas de HDL, pero también por esta inflamación crónica. Retención hídrica nos puede conllevar a la insuficiencia cardíaca congestiva y a una hipertensión de difícil control. En la exploración física pues podemos encontrar el frote pericárdico, edema periférico e hipertensión severa, así como soplos compatibles con estenosis valvular. A nivel hematológico tenemos principalmente, son 3 alteraciones, que es la anemia, la diátesis hemorrágica y la susceptibilidad a infecciones, y al igual como la pobre respuesta a la vacunación. En cuanto a la anemia, va a ser observable cuando tengamos una tasa de filtración glomerular menor a 50 o una creatinina mayor a 2. Esta anemia es típicamente normocrómica y normocítica e hipoproliferativa por la deficiencia de eritropoyetina. Esta anemia no solamente se debe a este factor, es multifactorial. Estos pacientes suelen tener también deficiencias vitamínicas asociadas, como puede ser de ácido fólico y de vitamina B12, o deficiencia de hierro, consecuencia de un sangrado oculto, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, porque recordemos, tiene diátesis hemorrágica. También se debe a la disminución de la superficiencia de los eritrocitos por las toxinas urémicas, por la elevación de hepcidina, clásico de la anemia de enfermedad crónica, el hiperparatiroidismo, que pues me pareció interesante, que se atribuye a una calcificación de la médula ósea, y entonces hay una disminución en la producción de eritrocitos y también una tendencia a la hemólisis por la presencia de eritrocitos frágiles. A nivel endocrino tenemos el hiperparatiroidismo secundario, que entre algunas de progresar nos podía estar generando calcifilaxia y osteodistrofia, que la calcifilaxia pues va a ser una manera de esta calcificación metastásica. Básicamente la calcificación metastásica es el depósito de calcio en los diferentes tejidos corporales. Cuando es a nivel subcutáneo y de piel, se le conoce como calcifilaxia. ¿Y qué ocurre en este sentido? Se deposita el calcio a nivel de las arteriolas y este depósito va a generar que haya una disminución en la perfusión, o sea, genera isquemia, y esta isquemia puede conllevar a úlceras, y las úlceras pueden pues, terminar por evolucionar a una infección y terminar por sepsis, recordando que la sepsis también es una causa bastante importante de la mortalidad en estos pacientes. La osteodistrofia pues, puede tener diferentes fenotipos, bueno, diferentes presentaciones. Más adelante veremos un poquito más de esto. Disfunción tiroidea, por esta disminución esta alteración en el aclaramiento de estas hormonas. El hiperaldosteronismo, también tenemos deficiencia de la vitamina D, que ya habíamos mencionado. Una disminución del aclaramiento de insulina, también se asocia con infertilidad, disfunción sexual, anovulación y amenorrea. Una de estas calcificaciones metastásicas que no solamente se producen a nivel cutáneo, sino se producen a nivel de todos los sistemas corporales, llámese corazón, pulmón, hígado, riñón. En general, la mayoría de las vísceras van a estar afectadas y uno de los hallazgos que es característico, aunque no es muy frecuente, es el eritema conjuntival, consecuencia de la precipitación de pirofosfato de calcio a nivel corneal y de la conjuntiva, como podemos ver en la imagen. A nivel gastrointestinal tenemos gastroparesia, hemorragia oculta por esta diátesis hemorrágica, el hedor urémico, que se debe a esta exhalación del amonio y de la urea. A nivel estomatológico tenemos periodontitis, estomatitis, hiperplasia gengival, hemorragia gengival e hipoplasia del esmalte. En caso de una hemorragia oculta, pues tendríamos estos malestar gastrointestinal y aparte recordar todos los malestares gastrointestinales como puede ser la náusea, la anorexia y el vómito por todas estas toxinas. A nivel neurológico, lo más común es la polineuropatía. Esta suele ser sensorial y también se puede manifestar como un síndrome de piernas inquietas y como ardor en los pies. Temblor, alteración en la coordinación, disfunción cognitiva y tenemos también la presencia de encefalopatía urémica que suele desarrollarse cuando tenemos una tasa de filtración glomerular menor a 5, o sea, ya son pacientes muy, muy graves
que se presenta como cefalea, asterixis, mioclonías, polineuritis y alteración de la conciencia, convulsiones, estupor y coma. Esta encefalopatía suele revertir tras la utilización de diálisis. También podemos tener síndromes de atrapamiento nervioso, como síndrome del túnel del carpo o algunos otros nervios que pueden afectarse. Tenemos también la presencia de amaurosis urémica, que también es una alteración rara, y esto se debe a una ceguera cortical y suele revertirse de 24 a 48 horas cuando se inicia la diálisis. Esta ceguera cortical, pues cuando se vea la exploración física, pues la respuesta pupilar es adecuada, los reflejos pupulares se mantienen intactos, pero el paciente no ve. Esto es por el efecto pues, a nivel de corteza. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, pues podemos encontrar atrofia cutánea o de uñas, prurito por este depósito de pirofosfato de calcio a nivel cutáneo, edema, y uno que es muy característico, pero también es bastante raro encontrarlo, es la escarcha urémica, como podemos ver en ambas imágenes, que pues se debe a la urea que está siendo liberada por el sudor y que luego este líquido se evapora y pues todos estos pequeños cristales se quedan en piel y pues tienen son muy característicos. También podemos encontrar una coloración amarillo verdosa, como podemos ver en la imagen de abajo, y en casos más graves, más crónicos, podemos encontrar melanosis como una hiperpigmentación cutánea. O sea, ya no veremos este color amarillo verdoso, sino más oscuro. En cuanto a las manifestaciones osteomusculares, son propias de la alteración del metabolismo, bueno, de la enfermedad metabólica ósea. Podemos encontrar osteomalacia, osteodistrofia, que la principal forma en que encontramos la osteodistrofia es la enfermedad ósea dinámica, aunque también podríamos encontrar la osteomalacia, debilidad muscular, fracturas o dolor óseo. A nivel nefrológico, pues la uremia, como habíamos mencionado anteriormente, genera una progresión de la insuficiencia renal y daño renal tubular. A nivel, bueno, en cuestión de la nutrición, bueno, del estado nutricional, pues vamos a encontrar pérdida de peso, atrofia muscular y niveles bajos de colesterol, hipoalbuminemia. Esto va a ser muy importante porque es uno de los factores pronósticos eh, más precisos. También tenemos niveles bajos de transferrina. Ahora, en cuanto a los laboratorios, en el análisis de orina encontramos proteinuria, hematuria o piuria, hay elevación de la creatinina y del BUN, tenemos anemia, que ya habíamos mencionado, que es normocítica y normocrómica, la hiperfosfatemia, que se suele presentar cuando la tasa de filtración es menor a 15, hipercalemia, hipocalcemia, hiperparatiroidismo secundario, acidosis metabólica, con anion gap elevada, y normalmente el síndrome urémico se va a presentar, como habíamos mencionado, cuando la tasa de filtración es de 8 a 10 y a tener en cuenta que la creatinina sérica y el BUN no son totalmente exactos para determinar el síndrome y esto es por un error de simplificación. Recordemos que no solamente la urea es la que está generando el síndrome urémico, sino son más de 150 sustancias. Entonces no es tan adecuado. La tasa de filtración sí se relaciona bastante bien, pero el nivel de BUN no necesariamente, pero típicamente se presenta cuando tenemos un BUN mayor a 100 miligramos sobre decilitro, en un contexto de una enfermedad renal crónica terminal, pero en caso de una lesión renal aguda, como habíamos mencionado, pues suele ser valores menos elevados, como puede ser de 70 a 80. El abordaje diagnóstico, pues esto básicamente recordar que el síndrome urémico pues es un síndrome clínico que se diagnostica por la sintomatología que presenta el paciente en un contexto de una tasa de filtración glomerular pues bastante baja, de 10 a 15. Pero bueno, si tenemos a un paciente que no tuvo un manejo previo, que se dejó progresar a su enfermedad renal terminal, que no sabemos cuál es la causa de su enfermedad renal crónica, pues es importante que el abordaje diagnóstico vaya orientado hacia determinar la causa de la enfermedad renal crónica. Entonces hay que interrogar sobre síntomas de causas sistémicas, como pueden ser de alguna etiología autoinmune, llámese alguna enfermedad reumatológica, alguna vasculitis. En cuanto a los síntomas obstructivos, para descartar hidronefrosis, puede ser la excitación, la urgencia, la poliacuria, la exposición a nefrotóxicos como AINES, aminoglucósidos, los antecedentes de nefrolitiasis de repetición o que sea una nefrolitiasis bastante severa, infecciones urinarias de repetición o antecedente de lesión renal aguda,
comorbilidades, aquí lo más importante sería determinar el tiempo de evolución y qué también ha controlado su enfermedad, específicamente de diabetes mellitus y de hipertensión arterial, pero también pues tener en cuenta las enfermedades autoinmunes, las infecciones crónicas como hepatitis B y C o VIH, los antecedentes familiares de nefropatía en caso de una causa genética. En relación a la exploración física, pues observar si hay signos de pérdida de volumen, esto en el contexto de una deshidratación, producto, por ejemplo, en el caso de vómitos, producido por el síndrome urémico, los signos de sobrecarga de volumen, hay que detectar alteraciones a nivel de fondo de ojo, por ejemplo, la retinopatía en un contexto de diabetes mellitus o de hipertensión arterial sistémica, los soplos abdominales o carotidios, que nos pueden estar hablando de una hipertensión renovascular, porque recordemos, la enfermedad arterial periférica no solamente afectaría a las arterias renales, sino también a otras arterias. Dolor en el flanco, agrandamiento renal, nos puede estar hablando de una uropatía obstructiva, de litiasis o de pielonefritis, así como de una poliquistosis. Si hay una neuropatía periférica, pues descartaron vasculitis, amiloidosis o diabetes. Si hay manifestaciones cutáneas, por ejemplo, la púrpura, en el caso de un lupus eritematoso o una vasculitis, una telangiectasias en el caso de la enfermedad de Fabry, o si hay esclerosis en un contexto de esclerodermia. Todos estos hallazgos nos ayudan a dirigir nuestro enfoque, bueno, a determinar cuál es la etiología. Ahora, en cuanto a los laboratorios, pues hay que pedir principalmente lo que nos va a funcionar aquí, va a ser la química sanguínea para determinar la tasa de filtración glomerular. Suele determinarse con el valor de creatinina sérica y utilizando las fórmulas de MDR o CKD-EPI. Hay que pedir los electrolitos completos, pero hay que tener especial atención en el calcio, en el potasio, en el fósforo y en el magnesio. Pedir la biometría para determinar el grado de anemia, una gasometría para determinar el estado de ácido base y los niveles de bicarbonato, niveles de albúmina, de PTH. En el uroanálisis, pues hay que determinar la presencia de proteinuria, de cilindros celulares, hemoglobinas, cetonas, mioglobina y el pH urinario. Y en cuanto a estudios de imagen, lo más útil en un contexto de urgencias es el ultrasonido. Nos ayuda a descartar hidronefrosis, la presencia de alguna obstrucción vesical, ureteral o alguna tumoración intraabdominal o pélvica que nos esté generando alguna obstrucción a nivel, ya sea vesical o ureteral. También determinar el tamaño renal y la cronicidad, principalmente si hay una alteración en el tamaño o alguna alteración en la relación corteza-médula, pues nos hablaría de una enfermedad renal crónica y no tanto de una lesión renal aguda. La tomografía va a ser especialmente útil en el caso de una hidronefrosis bilateral provocada, por ejemplo, por alguna masa, algún tumor que esté generando obstrucción. Y la imagen por resonancia magnética nos sirve para generar, bueno, principalmente en la modalidad de arteriograma, para determinar estenosis de la arteria renal, trombosis o disección. Aquí en esta serie de imágenes vemos algunas alteraciones que son, problemas frecuentes en un paciente con uremia. En la primera imagen, en la imagen A, podemos observar calcificación a nivel vascular. También en la imagen B vemos esa calcificación vascular. En la imagen C vemos estas vértebras con presencia de osteoporosis y osteopenia. En la imagen E vemos, donde señalan las flechas, la presencia de infartos, porque también la enfermedad cerebrovascular va a ser bastante prevalente en estos pacientes. En la imagen F vemos microinfartos, microhemorragias en los puntos hipointensos que estamos observando. Y en la imagen G vemos esta lesión a nivel de materia blanca, que también es característica de la uremia en estadios avanzados. Ahora, el diagnóstico diferencial, esto va a ser básicamente todas las causas que nos generen una disminución de la tasa de filtración glomerular tan elevado al punto de llegar al síndrome urémico. O también en el caso de una lesión renal aguda, pues todas las causas de lesión renal aguda. Tenemos que tomar en cuenta que en un paciente con enfermedad renal crónica se puede agregar una lesión renal aguda. Entonces hay que determinar si está ocurriendo esta situación, determinar cuál es la causa de descompensación, o en un caso de una enfermedad renal crónica terminal, pues básicamente también sería determinar qué fue lo que lo llevó a esa enfermedad. Hay que diagnosticar, hay que diferenciar principalmente entre una uropatía obstructiva,
una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una acidosis metabólica hiperclorémica por alguna otra causa, recordando en caso de uremia es con anion gap elevada. Otros casos de disturbio electrolítico para la hipercalemia, la hipocalcemia y la hipermagnesemia, pues determinar si se está produciendo por alguna otra alteración. Otras causas de hipertensión, la nefropatía por IgA, otras causas de derrame pleural, otras causas de derrame pericárdico, anemia ferropénica o hiperparatiroidismo. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues lo principal aquí, la piedra angular va a ser la diálisis. La diálisis va a ser efectiva para controlar los síntomas de la uremia y de la sobrecarga de volumen. Aunque aquí un pequeño paréntesis en relación a los síntomas de uremia, se ha visto que hay algunos pacientes que presentan un síndrome residual. Esto se refiere a todas las toxinas urémicas que no se logran eliminar por completo con las diálisis, que puede generar pues, un aumento en el riesgo de complicaciones cardiovasculares, susceptibilidad a infección que se mantiene, intolerancia al ejercicio, trastornos del sueño y alteraciones de la concentración y depresión. Esto es el síndrome residual y que no es como muy frecuente, pero se puede presentar. Más del 50% de los pacientes que tienen una enfermedad renal terminal no tienen un plan de diálisis hasta el momento en el que necesitan la diálisis de manera urgente, y pues esto no debería ocurrir. Lo que lo, de manera ideal, lo que se debe hacer es una derivación oportuna antes de que se presenten todos estos síntomas a nefrología para que sea una diálisis programada que tiene muchos mejores resultados y un mejor pronóstico. Pero pues el 50% de los pacientes en la vida real no tienen este plan y pues se tiene que implementar una diálisis de urgencia en un contexto de un síndrome urémico. ¿Cuáles son estos criterios de diálisis de urgencia? Pues tenemos unas indicaciones que son absolutas, que sí o sí se deben implementar, y aquí es la pericarditis urémica o la pleuritis y la encefalopatía urémica. Y como les comento, pues se presenta cuando hay una tasa de filtración menor a 5. Otras indicaciones comunes va a ser la hipercalemia de urgencia, que se considera cuando es mayor a 6.5 miliequivalentes por litro, o cuando tenemos alteraciones electrocardiográficas clínicamente relevantes. También cuando tenemos una acidosis metabólica severa, un pH menor a 7.1, algunos autores consideran un bicarbonato menor a 18, también para considerarlo. Hemorragia clínicamente significativa que se atribuye a la uremia, o si hay una sobrecarga de volumen refractaria al tratamiento a otras medidas, principalmente hablando de un edema agudo de pulmón. Hay otras indicaciones, por ejemplo, los síntomas de uremia refractarios a otras medidas, la hipermagnesemia grave cuando es mayor a 10 miligramos sobre decilitro, la hipercalcemia refractaria cuando es mayor a 15, o la hiperfosfatemia cuando es mayor a 10. Hay que utilizar la diálisis usualmente cuando, bueno, esto ya no es en un contexto de urgencias, solamente para que lo tuvieran en cuenta, que la diálisis normalmente se va a instaurar cuando tengamos una tasa de filtración menor a 10, o una creatinina de 8 a 10, o cuando tengamos una tasa menor a 15, si hay diabetes mellitus, o una creatinina de 6. También si hay una evidencia de desnutrición. ¿Cuál va a ser la modalidad de la diálisis? Pues tenemos básicamente dos, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Típicamente en un contexto de urgencias se suele optar por una hemodiálisis, pero en dado caso de que no se cuente con el recurso, la diálisis peritoneal también es una opción. En dado caso de que se haga una hemodiálisis, el acceso venoso pues se hace a través de un catéter yugular o femoral, o si tenemos un paciente que ya tenía previamente una fístula arteriovenosa, pues por medio de esta fístula es donde se va a implementar el tratamiento. Otras consideraciones en cuanto a la hipercalemia, pues recordando, es una indicación para diálisis de emergencia. La vamos a considerar que es una hipercalemia de emergencia cuando es mayor o igual a 6.5 miliequivalentes por litro. Y aquí el tratamiento va a constar, aparte de la diálisis, de dar gluconato de calcio. Esto se da de, bueno, un total de 1000 miligramos, que van a ser 10 mililitros en una solución al 10%. O otra opción es el cloruro de calcio de 500 a 1000 miligramos por vía intravenosa durante 2 o 3 minutos. Este gluconato de calcio no tiene el objetivo de bajar los niveles de potasio. El objetivo de esto es estabilizar la membrana de los cardiomiocitos para disminuir pues estas alteraciones electrocardiográficas que pueden generar pues bueno, que son emergencias reales. Lo que sí va a bajar los niveles de potasio van a ser la insulina y la glucosa, que se administra 10 unidades de insulina regular más 50 mililitros de dextrosa al 50%,
Aquí es importante hacer un monitoreo de la glucemia y un monitoreo electrocardiográfico. En dado caso de que haya alteraciones relevantes y el gluconato de calcio ya se haya implementado, se puede dar pues mayores dosis hasta corregir las alteraciones. También se puede dar bicarbonato, esto teniendo en cuenta que la acidosis empeora la hipercalemia. Si nosotros mejoramos la acidosis, pues mejora los niveles de potasio. En cuanto a la anemia, pues se tiene que determinar pues cuál es bueno, en general el paciente ya está en un tratamiento con eritropoyetina, de no ser así, pues se tiene que implementar, se tiene que determinar si hay también deficiencia de hierro. La meta en estos pacientes es que su ferritina esté mayor a 100 microgramos por decilitro, y pues suele ser un tratamiento con hierro intravenoso, al mismo tiempo que se instaura la terapia de diálisis. La eritropoyetina se suele dar cuando la hemoglobina es menor a 10 y hay que disminuirla o detenerla cuando esta hemoglobina sea mayor a 11. En cuanto a la sobrecarga de volumen, pues suele, como ya habíamos mencionado, remitir de manera adecuada cuando ya se implementó la diálisis, pero en otras opciones, en cuanto a, por ejemplo, el edema agudo de pulmón, que ya lo habíamos revisado anteriormente, que se puede pues, tratar con ventilación mecánica o con diuréticos de asa y restricción dietética, ¿no? Bueno, esto en caso no de edema agudo de pulmón, sino más bien en relación a sobrecarga de líquidos, pero por lo generalmente de edema periférico. Ahora, otras consideraciones que hay que tener en cuenta, la hipocalcemia se va a tratar con carbonato o acetato de calcio, vía oral de 500 miligramos a 1 gramo, 3 veces por día. Y si tenemos una vitamina D, una 1,25 vitamina D baja, una hipocalcemia y una PTH mayor a 300, se puede utilizar también calcitriol, 0,25 microgramos vía oral, una vez al día por 3 veces a la semana. La hiperfosfatemia se trata principalmente con restricción dietética, pero en dado caso de que no responda, se puede dar carbonato o acetato de calcio, que son quelantes de fosfato, para disminuir la absorción gastrointestinal. La acidemia se va a tratar con bicarbonato de sodio cuando este bicarbonato sea menor a 20 milequivalentes por litro, y se va a dar una dosis de 0,5 a 1 milequivalente por kilogramo por día. La meta es tener un bicarbonato de 23 a 29. En cuanto a la dieta, va a ser baja en potasio, menor a 2 a 3 gramos por día, baja en fosfato, menor a 2 gramos por día, baja en sodio, menor a 2 gramos igual. Si está en diálisis peritoneal el paciente, perdón, en diálisis, ya sea hemodiálisis o peritoneal, las proteínas deben ser mayor a 1,2 gramos por kilogramo por día y las calorías mayor o igual a 35 kilocalorías por kilogramo. Y en cuanto a los líquidos, suelen mantenerse en un rango de 750 a 1500 mililitros por día. La diátesis hemorrágica solamente se va a tratar si hay sangrado activo o previamente si se va a realizar alguna intervención quirúrgica, pues hay que corregirla, y se puede corregir con desmopresina o con crioprecipitados o incluso con la diálisis para disminuir estos productos urémicos, también suele revertir. La pericarditis por lo general suele responder también adecuadamente a la diálisis. La hospitalización pues va a ser requerida en los pacientes que tengan urgencia urémica, es decir, que tengan alguna, por ejemplo, la hipercalemia, la hipervolemia, por ejemplo, el edema agudo de pulmón, derrame pericárdico, derrame pleural, acidosis, que tengan encefalopatía urémica. Va a ser necesario tratar en unidad de cuidados intensivos si el paciente se encuentra inestable o si hay alguna anormalidad cardíaca por acidemia o hipercalemia. Y el egreso, el paciente se le debe manejar, bueno, se le debe instaurar una terapia de sustitución renal crónica, si no es que ya la tenía, dar eritropoyetina, hierro, quelantes de fosfato, calcitriol, vitaminas y, bueno, por ejemplo, el hierro para la ferropenia. Y también se puede requerir que el paciente consuma tabletas de bicarbonato oral para controlar la acidosis. En cuanto a los criterios de referencia a nefrología, pues como les comento, lo ideal es que nuestro paciente pues no nos llegue con síndrome urémico, que la referencia a nefrología se haga cuando su tasa de filtración sea menor a 30,
pero pues bueno, en dado caso de que no se pudiera de esta manera, pues tener en cuenta todos estos otros criterios. Si nuestro paciente tiene una lesión renal aguda o hay una caída abrupta de la tasa de filtración glomerular, si hay una albuminuria significativa, es decir, una relación albúmina-creatinina de 300 miligramos a gramo, o una albuminuria mayor a 300 miligramos por 24 horas. Si tenemos cilindros hemáticos, un total de 420 por campo o más y no se conoce la causa de esta hematuria. Si tenemos una hipertensión en un contexto de una enfermedad renal crónica que no responde a 4 fármacos, si tenemos anormalidades persistentes del potasio, si tenemos nefrolitiasis recurrente o extendida, o si tenemos enfermedad renal hereditaria, pues todas estas son criterios para que sea tratado por un nefrólogo, según la guía CADIGO de 2012. Este algoritmo, pues bueno, esta pequeña figura la encontré en un artículo. Nos habla de cuándo referir, aparte de estas otras consideraciones, pues básicamente es todo paciente que tengamos en estadio 4 o 5 y, o un estadio A3. Si tiene mayor a, bueno, uno o más factores de mal pronóstico, pues también hay que considerar referir a nefrología. ¿Y cuáles son estos factores de mal pronóstico? Pues que tengamos una progresión rápida de la enfermedad renal crónica, que tengamos una hipertensión no controlada, anormalidades electrolíticas severas, anormalidades estructurales renales, enfermedad renal hereditaria, que tengamos una piuria o una hematuria estéril, que tengamos una nefrolitiasis recurrente o que tengamos un score alto en este riesgo de progresión de enfermedad renal terminal o que tengamos un síndrome nefrótico. Y en cuanto al pronóstico, suele ser malo para estos pacientes cuando el síndrome urémico se produjo por una enfermedad renal crónica terminal. En caso de que se haya producido por una lesión renal aguda, pues va a depender de la velocidad de instauración del tratamiento. Y si la diálisis se inició de manera retardada, pues el pronóstico suele ser malo. Esta es la importancia de referir pues, al paciente antes de que desarrolle el síndrome urémico, ¿no? Desde que tenga una tasa de filtración menor a 30, pues ya debería estar siendo evaluado por nefrología. El 50% de los pacientes que se someten a hemodiálisis o diálisis peritoneal van a seguir vivos 3 años después de haber empezado el tratamiento y el 50% de las muertes van a ser causadas por eventos cardiovasculares, infección hasta el 25% de los pacientes y en el resto va a ser producida por enfermedad cerebrovascular. Y pues esto sería todo por mi parte y aquí está mi bibliografía.